Estamos en la serie de Jesús. La idea es poder conocer un poquito más de Él para poder relacionarnos con Él, para poder vivir la vida que Él quiere que vivamos, vivir su vida en nosotros. Algunas de las cosas que hemos visto en la primera semana hablamos de la importancia de conocer a Jesús. Voy a tratar de siempre hacer pequeños resúmenes para irnos acordando de eso. La importancia de conocer a Jesús. Y vimos que es importante conocer a Jesús porque Él es la piedra angular. De Él depende todo. Ahondamos bastante en eso. Porque el conocer a Jesús es conocer a Dios. Dios es el reflejo completo de Jesús, es el reflejo completo de Dios. Hablamos también de la necesidad de conocer a Jesús para poder ser como Él es, vivir como Él vivió. La segunda semana hablamos de Jesús como Dios, hablamos de su identidad y mencionamos cómo sus atributos muestran que Él es Dios, cómo sus nombres revelan que Él es Dios y cómo solamente lo mencionamos, lo vamos a ver después, Él mismo hizo afirmaciones de que Él es Dios. La semana pasada hablamos de Jesús como hombre. Él se hizo hombre, se tomó un cuerpo como el nuestro para revelar al Padre, para pagar nuestra deuda del pecado, para reconciliarnos con Dios, para destruir las obras de Satanás, para dejarnos un modelo de vida y para servir como ese sumo sacerdote a favor nuestro. Hoy vamos a hablar de Jesús como Salvador. Y vamos a ver qué implica eso. Permíteme orar. Señor, por favor, sé tú quien hable a nuestro corazón el día de hoy. Trata con nuestras vidas. Señor, por favor, permite que los que hoy no pudieron estar aquí por enfermedad o por alguna otra razón, en algún momento del día puedan escuchar tu palabra y tú puedas hablarles a su corazón también a través de la tecnología. Aquí estamos, Señor, háblanos por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Tienen frío? ¿O está bien? ¿Está bien o no? Bueno, si les da frío me dicen y los muchachos pueden venir a bajarle al aire. Nada más díganles ahí a ellos. Jesús como Salvador. Esa es una frase que se menciona mucho por cristianos y por no cristianos. Los cristianos reconocemos y declaramos que Jesús nos ha salvado, es nuestro Salvador. Aún los no cristianos lo identifican de esa manera. Es el Salvador de los judíos, es el Salvador de los cristianos, es el Salvador de los evangélicos. Y así hay frases que lo describen. Lamentablemente, aún y siendo una frase muy pronunciada, es bastante mal valorada o muy mal entendida también, tanto por cristianos como por no cristianos. Aún los cristianos a veces no llegamos a entender lo que estamos diciendo cuando confesamos Él es nuestro Salvador. Para comprender esta frase, vamos a responder 4 preguntas que nos pueden ayudar. Puede haber más preguntas, pero por lo menos estas 4 que nos pueden ayudar a entender lo que significa que Jesús es el Salvador. Las preguntas son, ¿qué sucedió para que el hombre necesite un Salvador? ¿De qué tiene que ser salvo el hombre? ¿Cuál es la condición del hombre después de que cayó en esa necesidad de Salvador? ¿Y por qué Jesús es el Salvador y no otra persona? ¿Qué sucedió para que el hombre necesitara un Salvador? Adán y Eva fueron creados por Dios, el primer hombre y la primera mujer. Ellos constituyeron de esa manera la cabeza de la humanidad. De ahí dependemos todos, nacimos todos, por así decirlo. Aunque hay gente que quiere decir que somos una explosión en el universo,
y otros que descendemos de los animales. Habría que preguntarles quién creó los animales también. Entonces, aunque hay muchas cosas que la gente quiere decir, nosotros creemos que descendemos de la primera creación que Dios hizo, Adán y Eva, y les dijo: multiplíquense y llenen la tierra. Y de ahí empezaron a salir y a nacer hombres y mujeres, y de ahí venimos nosotros, siendo criaturas de Dios, creadas a través de la misma creación que Dios formó. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, aún más de lo que nosotros somos, porque nosotros ya nacemos con pecado, ahorita lo vamos a mencionar, pero ellos fueron hechos en santidad. Ellos tenían esa relación íntima con Dios y vivían en santidad. Tenían la capacidad de pensar y de poder tomar decisiones, tenían una voluntad para actuar, tenían sentimientos y emociones para poder sentir algo, expresar algo, tenían la habilidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Cuando el hombre peca y cae en pecado, pensamos que podemos elegir entre lo bueno y lo malo, pero eso es humanamente. Espiritualmente decidimos siempre lo malo porque somos ya pecadores. Ahorita lo voy a explicar más. Pero Adán y Eva fueron creados en santidad, con la capacidad de pensar, con la voluntad para actuar, con sentimientos y emociones y con la capacidad de elegir. Vivieron en una estrecha relación íntima con Dios, pero como criaturas creadas estaban sometidas a la obediencia a Dios. Ellos tenían que obedecer a Dios. No eran totalmente libres de hacer lo que quisieran, estaban sometidos bajo el gobierno y la dirección de Dios. Como dije, tenían la libertad de elegir en tomar sus decisiones, y un día decidieron creerle a Satanás y desobedecer a Dios, y tomaron la decisión de pecar contra Dios. Lo que ese pecado produjo fue una ruptura entre ellos y Dios, una separación, que es lo que hoy comúnmente llamamos muerte. La palabra muerte, algunos lo saben, literalmente significa separarse. Cuando el espíritu se separa del cuerpo es cuando el cuerpo muere. Es impresionante que aunque el corazón está latiendo y el cerebro está siendo irrigado por la sangre del corazón y los pulmones respiran, cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo muere. El cuerpo físicamente deja de funcionar. El espíritu es lo que le da vida al cuerpo, el espíritu que Dios nos dio. Cuando Adán y Eva pecan, Dios les dice: has muerto. Física y espiritualmente. Primero murieron espiritualmente porque se alejaron de la intimidad con Dios, y Dios les dijo: eventualmente vas a morir físicamente. Es una consecuencia del pecado haber salido del Edén y tener que empezar a deteriorarse y a gastarse y a cansarse y a salir dolores y enfermedades. De alguna manera también es una muestra de la misericordia de Dios. Porque imagínate el hombre vivir eternamente decayendo. Dios en su misericordia permite la muerte física para que el hombre deje de sufrir esa consecuencia de pecado. Y en esa vida es la oportunidad de poder creer en Él para irnos con Él. Porque cuando esa oportunidad no es aprovechada, entonces sí va a ser completamente un sufrimiento eterno, físicamente y espiritualmente. Espero haberme explicado con eso. Pero el punto es, después del pecado de Adán y Eva, hubo una separación, hubo muerte, que se manifiesta en la muerte física, un límite en la tierra, y se manifiesta en la muerte espiritual, la separación con el Creador. Desde entonces, todo ser humano descendiente de ellos nace con una herencia pecaminosa. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, con esa deuda moral con Dios. Nacemos ya siendo separados de Dios, estando separados de Dios. Una pregunta: si Adán y Eva, que fueron creados en santidad y que no tenían una naturaleza pecaminosa,
aún y así no fueron capaces de permanecer en obediencia a Dios. La pregunta es esta: ¿tú crees que hay alguna posibilidad que tenga el ser humano de mantenerse limpio cuando ya nació marcado por la desobediencia, con una voluntad esclava al pecado? La respuesta es no. No hay ninguna posibilidad de que un hombre que ha nacido pecador, influenciado por el pecado, afectado por el pecado, herido por el pecado, contaminado, como lo quieras decir, por el pecado, no hay ninguna posibilidad de que un hombre que nace así pueda reivindicarse con Dios a través de su esfuerzo, a través de su vida. Si los dos primeros hombres que eran santos, libres de pecado, no pudieron mantenerse en ese nivel, nosotros no podemos volver a llegar a ese nivel. Es por eso que Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Alguien me dijo: es que ¿por qué nazco pecador? ¿Por qué Dios me hace pecador desde que nací? Yo no quiero ser pecador, o yo no me considero pecador. Sería una buena pregunta para hacerle a Dios, pero es parte de la herencia que tenemos. Y si quieres saber si eres pecador o no, yo le dije: lo único que tienes que ver es tu vida. Dime si no has pecado. Y por más justo y santo que seas, si cometiste un pecado, ya eres pecador. Ya no estás en el nivel de Adán y Eva, como ellos que cometieron un pecado, desobedecieron y eso fue suficiente para alejarse de Dios. Dios no les dio una segunda oportunidad. El pecado es pecado y la consecuencia es la muerte. Si tú has pecado una vez, eso demuestra que eres pecador. Y aunque digas, no quisiera hacerlo o no creo que sea justo que yo haya nacido así, así es, ya lo eres. ¿De qué tiene que ser salvado el hombre entonces? Si esa es la condición del hombre, que ahora nacemos todos pecadores, ¿de qué tiene que ser salvado el hombre? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Ante la presencia de un Dios santo y justo, es inaceptable la existencia del pecado. Jesús vino a salvarnos, espero explicarme bien con esto, de la justicia de Dios. ¿De qué tiene que ser salvado el hombre? De la justicia de Dios. Cuando no podemos satisfacer los requerimientos de Dios para estar en su presencia, santos y puros, y mostramos que tenemos pecado en nuestra vida, terminamos siendo condenados eternamente por su justicia, separados de Dios eternamente por su justicia. Cuando Jesús va a la cruz y muere en nuestro lugar y paga esa deuda, es cuando nosotros podemos en realidad acercarnos a Dios, porque la justicia de Dios no es aplicada en nosotros, ya fue aplicada en Jesús. ¿Me estoy explicando? Algunas personas lo expresan como la ira de Dios. Tenemos que ser salvos de la ira de Dios. Pero eso muchas veces es un término bíblico, pero a veces nos da la idea de que Dios es malo, de que Dios es enojón, de que Dios no tiene misericordia ni gracia, porque Dios es un Dios que se enoja y por eso nos castiga. Déjame explicártelo de esta manera. La justicia de Dios es tan santa, su dignidad es tal, tan puro, que delante de Él no puede existir el pecado. Cuando llega el pecador delante de Dios, esa santidad tan gloriosa que la Biblia lo refleja como una luz, consume el pecado.
lo deshace, porque no puede estar en su presencia. Es como cuando prendes este foco y yo puedo ver el foco y no me afecta en los ojos. Me molesta un poco, pero no me afecta en los ojos. Pero si la intensidad de esa luz empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, al grado de que llegue al sol, a la temperatura del sol, a la intensidad del sol, yo soy consumido, soy quemado totalmente y no queda ni cenizas quedan. Así es la justicia de Dios, que algunos revelan como la ira de Dios, pero espero estar explicando que esa ira de Dios lo que está demostrando es que Dios es justo. Y no es que Dios solamente se enoje contra el pecado y lo aborrezca, que también la Biblia lo expresa así, es una manera de hacernos entender, pero la idea es que Él es tan santo que cuando tú te presentas pecador delante de Él, dejas de existir. Por eso se le llama una ira santa, porque es la justicia santa de Dios revelándose en contra del pecado. Mira lo que dice Juan 6:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y otra vez tú puedes cambiar esa ira por justicia. El que no cree que Jesús lo puede justificar, y ahorita vamos a ver por qué, entonces no puedes estar delante de Dios. Y esa justicia te consume. ¿Para qué nos sirve esto? Muchas veces cuando hablamos de ser salvos y cuando lo filtramos nuestra salvación a través del pecado, no nos sentimos tan mal. ¿Por qué soy salvo? Porque no soy tan malo como él o como ella. No soy tan malo como esas personas, tan malvado como esas personas. Entonces, de alguna manera me justifico un poco de que por eso soy salvo. Pero cuando tú filtras tu salvación a través de la justicia de Dios, entonces no te queda nada. Cuando te das cuenta que una mentirilla blanca es tan pecadora como un asesinato o como lo peor que te puedas imaginar delante de los ojos de Dios, humanamente tienen consecuencias diferentes. Pero delante de los ojos de Dios, esa mentira que oculta algo, por más blanca que sea, es un pecado que refleja idolatría, como el asesinato refleja idolatría. Si tú filtras tu salvación a través de esa justicia de Dios, te das cuenta que necesitas un Salvador. Si lo haces comparándote a través del pecado de otros, tú vas a decir, pues no soy tan mal. ¿Me explico? Por eso es que necesitamos entender que el hombre cayó de la presencia de Dios y por eso necesita ser salvado. ¿De qué? De la justicia de Dios. Tal vez esto nos ayude a entenderlo un poquito más. ¿Cuál era la condición del hombre después del pecado? Ya hablamos un poquito de Adán y Eva antes de la caída. ¿Cuál es la condición del hombre después de la caída? Permíteme solamente añadir esto. Ya lo he dicho, pero lo voy a reafirmar. Esta justicia por la cual nosotros podemos recibir solamente es en y por Cristo. Y ahorita voy a explicar el por qué. La tercera pregunta es, ¿cuál es la condición del hombre después de la caída? Dios ha revelado en su palabra de manera muy, muy clara y precisa cuál es la condición del hombre después de que ha caído. Te voy a dar algunos versículos que hablan sobre eso. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero la condición del hombre después de la caída, dice Pablo, es siendo enemigos de Dios. Lo que Adán y Eva hicieron cuando desobedecieron a Dios fue hacerse enemigos de Dios. Pareciera muy fácil decir, bueno, pues es un hijo que desobedeció a su papá.
desde el punto de vista de Dios es: no creíste en mí. Le creíste más a un ser creado y decidiste darme la espalda. Eso te hace mi enemigo. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, esa enemistad contra Dios y ese alejamiento de Dios nos convirtió en esclavos del pecado. Cualquier persona que nace peca. Un bebito, lo he dicho varias veces, es un pecador en potencia. En su momento va a pecar. Y lo puedes ver a veces al año de nacido, cuando egoístamente no quiere compartir sus juguetes, cuando hace un berrinche porque quiere algo, porque quiere obtener lo que él quiere obtener. En su momento lo va a reflejar. Somos esclavos del pecado, vivimos para pecar, a menos de que Cristo venga y haga una obra en nosotros. Efesios 2:1, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición del hombre después de la caída es estar muerto. Por eso decimos que el hombre no puede llegar a Dios, porque está muerto espiritualmente. La única manera en la que el hombre dice necesito de Dios no es porque es muy inteligente o muy bueno o muy sabio. Es porque hay una obra del Espíritu Santo que viene, y si te lo quieres imaginar de esta manera, es como si Dios a través de su Espíritu viene y toca a esa persona que está muerta y le da nueva vida, la regenera. Y al regenerarla, le da la capacidad de poder ver que estaba muerto y ahora puede decir que Dios es veraz y que Dios existe. Y ese Espíritu le da el don y la capacidad de poder declarar con su boca, con su pensamiento: Dios es real. Me estoy explicando. Una persona muerta espiritualmente nunca va a poder creer en Dios. Realmente. Tenemos una vida y tenemos una mente y tenemos una cultura que nos enseña a veces, pero lo hemos platicado muchas veces. La gran mayoría de las religiones, y me atrevería a decir todas las religiones en realidad, lo que hacen es saciar una necesidad que el hombre tiene, la necesidad de ser redimido del pecado, que lo sabemos, pero como estamos muertos no podemos verlo. Y creemos que por el hecho de ser buenos, de ir a la iglesia, de adorar a una deidad, a la cual algunos llaman Dios, otros Mahoma, otros Buda y lo que quieras, ya con eso estás logrando traspasar al otro nivel. Pero mientras Cristo no viene a tu vida y te toca a través de su Espíritu Santo, tú sigues muerto. Y es cuando entiendes, cuando Él te toca, es cuando entiendes que solamente existe un solo Dios, que no hay otro Dios, y que no hay nada que puedas hacer para salvarte más que lo que Él hizo por ti. ¿Me estoy explicando? Le mandé a Juan Rotondaro un video de un pastor que dice: estoy seguro que el 85-90% de las iglesias cristianas, y cuando digo cristianas me refiero a todas aquellas que confiesen a un Dios trino y uno, llámese católica, bautista, metodista o cualquiera de las 33,000 denominaciones que hay, el 85-90% de esas iglesias están llenas de personas muertas que en realidad no conocen a Dios. Tratan de satisfacer su necesidad religiosa, pero en realidad no conocen a Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3:23 lo reafirma: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios. Segunda de Timoteo 2:24. Bueno, voy a leer desde el 24, pero la palabra clave está en el 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. La condición del hombre después de la caída es ser esclavo de Satanás. Yo no puedo creer que fulanita persona tan buena, tan religiosa, pueda ser esclavo de Satanás. Si Jesús no la ha liberado, por más religiosa que sea la persona, por más buena que sea la persona, sigue siendo esclavo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste hoy aquí? Si has venido a saciar tu necesidad de justificarte delante de Dios, si vienes aquí para decirle, Señor, mira, ya vine a la iglesia, espero que me ayudes en toda la semana. Señor, pues vine a cantarte, o sea, yo espero algo a cambio. Espero que porque vine me pongan mi palomita de que ya asistí. Si vienes con esa idea, estás tratando de satisfacer tu necesidad de salvación, tu necesidad religiosa de Dios. Pero no vienes para darle gloria a aquel que lo merece desinteresadamente. No vienes para reconocerlo, vienes para obtener algo de Él. Porque tal vez si alguien te dijera, es que si vas a la iglesia no vas a ser salvo, dejarías de venir. Porque ya no vas a recibir nada. No hay una motivación para agradecerle a Dios. Hay una motivación para obtener algo de Él. Eso es estar cautivo en el pecado. Ser cautivos de Satanás. Si te das cuenta, Satanás engañó a Adán y Eva, no diciéndole que Dios era malo, pero sí tratando de engañarlos de que recibieran algo de Dios más de la gracia que ya habían recibido. Una persona que está bajo estas condiciones que hemos mencionado, es imposible que busque a Dios. Mira lo que dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre después de la caída de Adán y Eva, todos nacemos muertos, esclavos del pecado, cautivos de Satanás. Y la única manera de salir ahí, merecedores de la justicia de Dios, y la única manera de salir de ahí es que alguien pague por nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo. Y aquí es donde va a venir ahorita la cuarta pregunta, pero antes déjame leerte Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo veíamos en la escuela dominical. ¿Cómo vives tu vida? Tu vida refleja quién eres. Tu vida te dice si eres o no eres. Si tú vives para agradar a Dios, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti y tú sabes que tu vida está escondida en Dios. Pero si tú volteas a ver tu vida y ves que tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de hacer negocio, tu forma de estudiar, tu forma de relacionarte con tu familia, tu forma de soñar el futuro, no va de acuerdo a la palabra, entonces eres un esclavo del pecado. Lamentablemente muchos no saben la palabra y por eso no saben que están mal. Ahí nuestro trabajo y nuestra exhortación a que tenemos que estar estudiando la Biblia constantemente. Por eso abrimos grupos de estudio, para que tengas la oportunidad de leer la Biblia, de estudiarla. Claro, con la exhortación de que tú mismo lo hagas cada día en tu casa. Por eso necesitamos a Jesús. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué Jesús y por qué no otra persona? Dios siempre ha querido restaurar la relación que se ha roto con el hombre. Para hacer eso, para poder restaurar nuestra relación, nosotros rompimos esa relación. Para poder restaurar la relación con Dios, tenemos que pagarle a Dios el daño que hicimos.
Tenemos que pagar esa deuda. El pago de esa deuda tiene que ser de acuerdo a la violación que se hizo. Si yo le choco un carro, si le pido su carro prestado a Gustavo y yo choco su carro, yo no puedo decirle, bueno, ahí está mi bicicleta. Yo tengo que pagarle algo que sea de acuerdo al valor que él me prestó, al uso que él tenía con ese vehículo. Lo que Adán y Eva arruinaron cuando pecaron contra Dios fue la obra de Dios. La obra de un hombre perfecto creado. Dios creó un hombre perfecto y ellos dañaron esa obra. Por eso es que el hombre ya no puede ser perfecto de ahí en adelante. La única manera de poder resarcir esa deuda con Dios es que un hombre perfecto le pague a Dios la deuda. Porque un hombre imperfecto no puede hacerlo. ¿Me estoy explicando? Cuando digo un hombre perfecto me refiero a un hombre que haya cumplido a cabalidad lo que Dios estableció desde el principio. Lo que Dios estableció para Adán y Eva, que ellos no pudieron cumplir y por eso dañaron la creación de Dios. Tenía que venir un hombre que haya cumplido con todo eso para poder pagarle a Dios y resarcir el daño que hicimos. Lo decimos a veces con esta palabra, obediencia. Una persona obediente a todo lo que Adán desobedeció. Y por supuesto nosotros también. Solo ese hombre podía representar o presentarse delante de Dios y pagar la deuda del hombre imperfecto. Solo ese hombre perfecto puede resarcir y restaurar todo lo que se ha arruinado. Por eso es que Pablo escribe esto en Corintios, 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay otra versión que lo dice así: en la cruz, Dios trató a Jesús como si él hubiese vivido mi vida, para que cuando yo lo confesara como Señor y Salvador, yo fuese tratado como si yo hubiese vivido su vida. Y hay otra versión parafraseada que me gusta mucho que dice: Dios tomó a Jesús, que no tenía pecado, y lo puso en mi lugar, y me tomó a mí, que era un pecador, y me puso en su lugar. A él lo declaró pecador, aunque no era pecador, lo declaró. Hay una gran diferencia entre ser y la declaración, y a mí me declaró justo. Te lo explico de esta manera. Si tú cometes una violación a la ley y te llevan al juzgado y te piden que pagues una multa, y pagas esa multa o alguien paga por ti esa multa, tú eres declarado justo, que ya pagaste. No eres justo porque cometiste una transgresión, pero eres declarado justo y no hay castigo para ti, porque ya alguien pagó ese castigo. Jesús no era pecador, pero fue declarado pecador. Yo era pecador y fui declarado justo, porque Dios cambió los papeles. Porque Él, siendo santo y puro, vino para tomar mi lugar y entonces poder pagar. Es decir, toda la deuda de ese pecado que cometimos, de la violación que se cometió contra Dios, se puso sobre ese hombre para que pagara. Y entonces toda la humanidad ahora puede ser declarada justa. Estando en la cruz, Jesús dijo: consumado es. En el griego la palabra es tetelestai. Ese es un término comercial que se usaba
para decir la deuda está pagada. Jesús dijo, se pagó la deuda. Pagué la deuda. Es decir, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, lo que había mantenido separado al hombre con Dios se terminó. Porque por un lado, un hombre llamado Jesús, que había sido obediente a Dios en toda su manera de vivir y cumplió con todos los requisitos de la ley de Dios, estaba representando a la humanidad para pagar la deuda. Y por otro lado, la deuda que el hombre tenía por haber quebrantado la ley de Dios estaba siendo pagada, estaba siendo resarcida. El hombre pasó de ser enemigo de Dios a estar reconciliado con Dios. Romanos 5:10, lo leí hace ratito, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, si estamos reconciliados con Él, vamos a ser salvos. Si aún cuando éramos pecadores, Él en su misericordia recibió el pago de Jesús, ahora que somos justificados, ¿cómo no nos va a dar salvación con Él? Te voy a leer Romanos 8 del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, hecho hombre como nosotros, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a Dios, recibiendo el pago de Jesús, declarándonos justos y diciendo, ya no hay más condenación para ti. La deuda quedó saldada, ya no hay más que hacer. ¿Nuestras obras nos sirven para pagar la deuda? Nuestras obras sirven para agradecer a aquel que pagó nuestra deuda y a aquel que recibió el pago de nuestra deuda, a Dios Padre y a Dios Hijo. Nuestras obras son evidencia de que lo que Él hizo es una realidad para llevarnos otra vez con Dios. Es por eso que decimos y que predicamos, Jesús es nuestro Salvador. La pregunta, ¿lo crees? ¿Cómo lo vives? Lo platicábamos en la escuela dominical también. Jesús es nuestro Salvador. Lo que le sucedió al hombre fue alejarse de Dios. El hombre tiene que ser salvado ahora de la justicia de Dios, porque el pecado no puede estar delante de Él y esa justicia nos consume. Nuestra condición actual es que no podemos acercarnos a Dios porque somos pecadores.
pasión por leer tu palabra, para seguir alimentándonos de ella y seguir entendiendo que así como eres Dios, así te hiciste hombre para poder pagar por nosotros y salvarnos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Te honramos y te damos gloria a ti, porque solo tú lo mereces. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús.